Queremos saludar a cada una de las personas que sintonizan este programa radial. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un programa muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar la presencia de nuestro Padre Celestial a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, en esta hora, Señor, le damos gracias por la oportunidad que usted nos da, Señor, de poder llevar estas palabras, Señor, su palabra a través de este medio. Amén. Una bendición muy especial por aquellos amigos oyentes que están en sintonía esperando su palabra, Padre. Que su Espíritu Santo sea quien dirija, Señor, esta programación. Amén. En el nombre bendito de Jesús se lo pedimos. Amén. Amén. Nos sentimos agradecidos a nuestro Padre Celestial porque podemos salir al aire una vez más a través de estos medios. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes. Queremos enviarle un saludo a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Gracias por su fiel sintonía. Gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando en estos momentos. Como siempre lo hacemos a través de este programa radial, nos gusta hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el ser humano, cuerpo, mente y espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Hermano John, vamos a continuar con lo que es la parte número 3, que hemos estado hablando de la obesidad y el sobrepeso y los riesgos contra la salud. Y como siempre ponemos la Biblia por delante y leemos un versículo que nos muestra cómo Dios se interesa por la salud de nuestra, hermano John. Primera de Corintios capítulo 10 versículo 31 nos dice: si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Amén, así es, hermano Frank, como usted lo acaba de mencionar, estamos hablando acerca de los riesgos contra la salud que tiene la obesidad o el sobrepeso, y vamos a comentar el riesgo número 6 en esta hora. Vamos a seguir abarcando acerca de estos riesgos en nuestro próximo programa con el favor del Señor. El número 6 es síndrome metabólico. El síndrome metabólico es el nombre con que se conoce a un conjunto de factores de riesgo que aumentan las posibilidades de sufrir enfermedad coronaria y otros problemas de salud, como diabetes y accidente cerebrovascular, o sea, derrame cerebral. Una persona puede presentar cualquiera de estos factores de riesgo individualmente, pero por lo general se presentan juntos. O sea, hermano Frank, que esto es serio para las personas que tienen sobrepeso, que son obesas. Riesgo número 7, el cáncer. Una palabra muy en el ambiente hoy en día, hermano John. El sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de sufrir cáncer de colon, mama, o sea, del seno, endometrio y vesícula biliar. Muy interesante. Vamos a hablar entonces de el riesgo número 8, que es la osteoartritis. La osteoartritis es un problema frecuente de las articulaciones de las rodillas, las caderas y la parte inferior de la espalda. O sea, hermano Frank, que las personas que tienen sobrepeso sufren de estos problemas. Se presenta cuando el tejido que protege las articulaciones se va desgastando. O sea, el exceso de peso puede ejercer más presión en las articulaciones y provocar más desgaste de las mismas, lo cual causa mucho dolor. O sea, las personas que tienen sobrepeso necesitan pensar y considerar que deben empezar a hacer todo lo posible por rebajar de peso. Número 9, la apnea del sueño. La apnea del sueño es una afección común en que la persona deja de respirar por periodos cortos o tiene respiraciones superficiales durante el sueño. Una persona con apnea del sueño puede tener más grasa almacenada alrededor del cuello. Esta situación puede estrechar las vías respiratorias y dificultar la respiración. O sea, todo eso como producto del sobrepeso, ¿verdad? La mala alimentación, el exceso de grasa en la dieta, en fin, vamos a seguir abarcando, hermano Fran, en cuanto a estos problemas y a estas
dificultades, ¿verdad? O estos riesgos que llevan el tener sobrepeso o ser obesos, que están atentando contra la salud del ser humano. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Hermano John, vamos a entrar lo que es el tema para hoy, titulado La desaparición del protestantismo. Prácticamente ya no hay protestante hacia Roma, hermano John. Así mismo es. Lo que hay es una alianza hacia Roma hoy en día, como comentamos en el programa pasado. Sí, esto es parte de la serie de temas que hemos estado hablando acerca de lo que significa la imagen de la bestia. Es como una continuación, pero el tema de hoy, hermano Frank, es un tema muy importante. Esperamos de que las personas que nos están sintonizando presten mucha atención, porque esto es prácticamente un cumplimiento de la profecía bíblica. Usted tenía por ahí unos textos que compartir a manera de introducción. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14 y 15, no habla de esa alianza de una bestia a la otra. Dice el versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, o sea, la imagen de la bestia, el protestantismo apóstata en Estados Unidos, mandando a los moradores de la tierra, o sea, los ciudadanos de Estados Unidos, que se le haga una imagen a la bestia que tiene herida de espada y vivió, o sea, el poder papal. Y se le permitió infundir aliento, o sea, vida, a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase. Esto se hará por medio de leyes civiles, hermano John, en cuanto cuando se una nuevamente Estados Unidos, la iglesia y el Estado. Así mismo es. Muchas personas piensan de que eso va a ser un imposible, pero el tiempo lo dirá. La mayoría de los cristianos, hermano Frank, hoy saben muy poco acerca de la reforma protestante de los años 1500. Si usted le pregunta a un cristiano acerca de esa reforma protestante, la gran mayoría no saben contestar, no saben qué decir. Y cómo los principios bíblicos, abrazados por hombres, mujeres y niños valientes en el pasado, ayudaron a moldear prácticamente las libertades que hoy disfrutan los Estados Unidos de Norteamérica. El movimiento ecuménico a nivel mundial se ha encargado de silenciar poco a poco la verdadera voz protestante en todo el mundo, hermano Frank. Usted está hablando de principios. Esos principios definidos en la protesta original se encuentran entre los documentos más gloriosos que jamás se hayan escrito, hermano John. Nos referimos a la Constitución de los Estados Unidos. Las libertades personales que goza hoy este país de Norteamérica, el crecer de acuerdo a los dictados de las conciencias de cada individuo, el derecho a congregarnos, la libertad de prensa, la libertad de expresión y la forma republicana que goza este país de Norteamérica, todo crecieron del centro de los valores de la reforma protestante. Así es, muy importante lo que usted acaba de mencionar. Vamos entonces a hacer un poco de historia, hermano Frank, la historia de la primera protesta. Usted se refiere a lo que pasó en el siglo XIV, con un monje llamado Martín Lutero. Esperaba ver que la reforma en la iglesia se hiciera una realidad, hermano John. Esa era la iglesia que él amaba. Sin embargo, fue lanzado a la plataforma mundial cuando atacó públicamente los abusos de las iglesias romanas. Así mismo es. Lutero, o sea, Martín Lutero, mantenía siempre en alto que la salvación del ser humano era solo por fe, o sea, sola fide, decía Lutero, sin la referencia a las buenas obras tales como las penitencias o los sacramentos de la Iglesia Católica. También Lutero desafió la autoridad de la Iglesia romana al mantener que todas las doctrinas de la Iglesia que no se encontraban en las Escrituras debían ser descartadas. Él decía, o sea, Martín Lutero, sola escritura, o sea, solo escritura o solo la Biblia. Estos principios, hermano Frank, formaron parte de su protesta en contra de la iglesia romana. Y cuando Martín Lutero, hermano John, fue llevado a compadecer ante la dieta o asamblea, o usted puede llamar también la corte de Roma, por causa de su protesta por los abusos y las falsas doctrinas de la madre iglesia, Martín Lutero respondió de esta manera: a menos que yo sea convencido por las escrituras o por mi claro raciocinio, porque yo no confío ni en el Papa ni en lo concilio, siendo que es bien conocido que a veces ellos han errado y se han
contradicho ellos mismos. Estos sujetos, Estoy sujeto, decía Martín Lutero, a las escrituras que he citado, y mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No puedo y no me retractaré de nada, porque no es seguro ni correcto el oír en contra de la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Interesante, güey. Qué palabras tan Llena de valor, ¿no? tan llenas de valor y tanto valor y tanta dedicación de este hombre, que por supuesto en ese entonces la iglesia de Roma quería que él se retractara de lo que él estaba predicando y de lo que él estaba creyendo. Por eso él dijo, no me voy a retractar a menos que ustedes me prueben que lo que yo estoy enseñando o lo que yo estoy predicando esté en contra de la escritura. Aquí vemos, hermano Frank, lo que usted acaba de citar, que esto está en cualquier libro o en cualquier biografía de Martín Lutero. Vemos los dos principios por los que Lutero estaba dispuesto a morir. Número 1, la Biblia como la única regla de fe. Y número 2, el derecho de mantener su propia libertad de acuerdo a los dictados de su conciencia. ¿Por qué? Porque la iglesia romana quería que él hiciera lo que ellos decían. Hacemos una pregunta, amigos radioyentes. ¿Suena esto familiar? ¿Qué ustedes creen? Claro que sí, debería, ya que la Constitución de los Estados Unidos garantiza estos dos mismos principios, la libertad civil y la libertad religiosa. Desafortunadamente, hermano John, las libertades concedidas en la Constitución de los Estados Unidos no son vistas muy favorables por el progreso de todos. Vamos a citar las palabras de un profesor de leyes católicas de la Universidad Jesuita de Georgetown, llamado Louis Michael Seymour. ¿Usted tiene ese reporte, hermano John? Así mismo es. Esto salió en el New York Times, hermano Frank, 30 de diciembre del año 2012. Noten lo que dijo este profesor jesuita. Al tambalearse esta nación, o sea, Estados Unidos, al borde de un caos fiscal, los observadores están llegando a la conclusión de que el sistema de gobierno norteamericano está roto. Pero casi nadie culpa al ofensor. ¿Y quién es el ofensor según este escritor, hermano Frank? Nuestra insistencia en la obediencia a la Constitución, dice él, con sus perversas provisiones arcaicas de idiosincrasia y categóricas. Nuestra obsesión, sigue diciendo este hombre, con la Constitución nos ha ensillado en un sistema político disfuncional, nos ha mantenido debatiendo asuntos divisivos y ha inflamado nuestros discursos públicos. O sea, hermano Frank, que prácticamente este hombre está diciendo que la Constitución hay que desecharla. Y termina diciendo, o usted tenía por ahí una cita también de una senadora norteamericana. Sí, porque no hace mucho tiempo la senadora de California, Dianne Feinstein, se refirió a la primera enmienda de la Constitución como que era un privilegio especial. Según la senadora Feinstein, hablando al Comité Judicial del Senado, el 12 de septiembre de 2013, dijo lo siguiente: los padres fundadores de esta nación de Estados Unidos reconocían que si los ciudadanos creían que los derechos como individuos venían del gobierno y no del creador, entonces vuestros derechos llegarían a convertirse en un privilegio especial, sin sentido, como se refería a la senadora Feinstein, hermano John. O sea, que esto es interesante, cómo podemos darnos cuenta de que hay muchos políticos de este país, muchas personas que son profesores de leyes o que tienen algún cargo público, están prácticamente viendo que la Constitución de este país ya prácticamente, hermano Fran, hay que irla poniendo a un lado. Está como obsoleta. Exactamente, y entonces esta senadora dijo que esa Constitución era un privilegio especial. Escuchen bien, amigos radioyentes, presten mucha atención a las palabras que nosotros estamos diciendo. ¿Por qué? Porque los sistemas totalitarios modernos, tales como el comunismo, ustedes recordarán, los nazis, el marxismo o la Unión Soviética, son sistemas colectivos de privilegios sin el derecho del individuo. O sea, todo, incluyendo la vida misma, es considerado por estos sistemas un privilegio especial, poseído por el gobierno. O sea, eso es lo que quiere decir prácticamente esta senadora que usted mencionó, hermano Fran, Dianne Feinstein.
Es muy fácil identificar el ateísmo, el comunismo y el socialismo como enemigos de nuestra república. Pero cuán difícil, hermano Frank, es discernir a un enemigo vestido de ropas religiosas. Bueno, hay un versículo donde el Señor Jesús nos ha dado un ejemplo de eso, hermano John. Marcos capítulo 12, versículos 38 al 40, nos dice: y les decía en su doctrina, guardaos de los escribas, que gustan de andar con largas ropas y aman las salutaciones en la plaza y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. O sea que los escribas y los fariseos en los tiempos de Jesús aparentaban ser muy religiosos, ¿sí o no? En Mateo capítulo 23, versículo 27, son palabras fuertes de Jesús, también dirigidas a estos líderes de la nación judía. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Y el apóstol Pablo también, hermano John, en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 14, nos dice: no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así mismo es. Así que es más difícil, hermano Fran, discernir a un enemigo vestido de ropas religiosas que a un enemigo declarado como el marxismo, el comunismo, los nazis, en fin, la Unión Soviética, etcétera. Así que eso es bien peligroso, hermano Fran, y eso es lo que se está forjando prácticamente ahora por debajo de la mesa, como dicen, o por detrás de bastidores. Personas que dicen ser creyentes o que tienen un cargo público en el gobierno, pero están atentando poco a poco para que esta constitución, que ha sido la base, la piedra angular de esta nación de Norteamérica, se vaya aflojando cada día más. Acuérdese que comentamos en el programa pasado que es una bestia que sube del mar, hermano John, los Estados Unidos. Y vamos a mencionar ese versículo para apoyar un poquito en eso. Apocalipsis capítulo 13, versículo 1 dice: y me paré sobre la arena del mar, y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en su cuerno 10 diademas, y sobre su cabeza un nombre blasfemo, refiriéndose a Roma papal. Así es, correcto. En Apocalipsis capítulo 13, allí mismo, en el mismo capítulo, pero los versículos 13 y 14, nos dice: también hace grandes señales. ¿Quién, amigos radioyentes? Las iglesias protestantes en el tiempo del fin, que van a apostatar de la verdad, van a rechazar la ley de Dios y se van a unir con el Estado. Entonces, a través de sus milagros, como ya lo estudiamos en temas anteriores o en programas anteriores, los milagros que estas iglesias van a hacer o que se van a hacer en estas iglesias van a engañar a muchos. Dice que van a hacer grandes señales o milagros, que es lo mismo, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, versículo 14, y engaña a los moradores de la tierra, o sea, los ciudadanos de este país de Norteamérica, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Una de esas señales, hermano Fran, o yo diría, la forma como se van a hacer esas señales en el tiempo del fin, a través de estas iglesias apóstatas o protestantes que se han apartado de la verdad, es por medio del espiritismo, hermano Frank. El espiritismo va a jugar un papel muy importante en el tiempo del fin, y nosotros sabemos que la iglesia de Roma enseña, ¿verdad?, de que cuando una persona muere, si era buena, se va directamente al cielo, ¿sí o no? O si era mala, se va directamente al infierno. O si no era muy buena o no era muy mala, si era más o menos regular, pues se va al purgatorio, supuestamente. O sea, prácticamente estas enseñanzas echan por tierra la verdad en cuanto al estado de los muertos, la verdad bíblica, porque la Biblia claramente lo dice, y nosotros ya abordamos de ese tema en un programa anterior, las 10 llaves que abren el misterio de la muerte. Usted recordará, hermano Fran, la Biblia enseña claramente que cuando una persona muere, regresa al polvo de la tierra y allí estará hasta que Cristo venga por segunda vez a esta tierra. O sea, los muertos no se van para el cielo. Entonces, cuando una iglesia, hermano Fran, o iglesias enseñan la inmortalidad del alma y enseñan que las personas no mueren, eso es prácticamente la base del espiritismo moderno, porque esa fue la mentira original que Satanás le dijo a Eva cuando estuvo allí en el Edén.
no moriréis. O sea, de acuerdo con esta profecía, hermano John, refiriéndonos a Apocalipsis capítulo 13, versículos 13 y 14, podemos decir con seguridad que aquí en este país se perderán totalmente las libertades que se conocen y valoran a Norteamérica. Citaremos a continuación la palabra de Samuel Morse, inventor estadounidense del telégrafo, en su libro La conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos. Señor, ¿usted tiene esa nota por ahí, hermano John? Así es. Preste mucha atención, hermano, amigos radioyentes, hermano Frank, a las palabras de este autor, Samuel Morse, que fue un inventor estadounidense muy famoso. Como usted lo dijo, el que inventó el telégrafo, dice: cada revolución que ha ocurrido en Europa en la última mitad del siglo ha sido, en un mayor o menor grado, la consecuencia de nuestra gloriosa revolución. Las grandes verdades políticas que allí fueron promulgadas al mundo son las semillas de los desórdenes y conspiraciones y de las revoluciones de Europa, desde la primera revolución francesa hasta el tiempo presente, incluyendo la mayoría de Latinoamérica. Samuel Morse continúa en su libro citando las palabras del Papa Gregorio XVI. Preste mucha atención, que expresó cómo la Iglesia Papal se siente con respecto a la Constitución y libertades de los Estados Unidos en su encíclica de septiembre de 1832. Escuchemos las palabras, hermano Frank, que este hombre cita en ese libro, Conspiración extranjera contra las libertades de los Estados Unidos, acerca de el Papa Gregorio XVI. Usted lo tenía por allí, ¿verdad? De esta fuente contaminada de indiferencia fluye esta absurda y errónea doctrina, o más bien deliberante a favor de la defensa de la libertad de conciencia, por lo que los errores más pestilentes abren el curso de esa completa y salvaje libertad de opinión, que donde quiera está atentando derrocar las instituciones civiles y religiosas, y de las insolencias vergonzadas de algunos que han mantenido como una ventaja de la religión, o sea, el protestantismo. Exacto, o sea, está en la página 39, 57 y 58. Es interesante, hermano Fran, porque de acuerdo a esta declaración del Papa Gregorio XVI, citada en este libro escrito por Samuel Morse, claramente nos dice que Roma siempre ha estado en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Tenemos un libro por acá también en nuestro poder que se llama El conflicto de los siglos, un extraordinario libro que también fue escrito en el siglo XIX, en la página 621, hermano Frank, y dice: el Papa Pío IX, en su encíclica del 15 de agosto de 1854, dice: las doctrinas o extravagancias absurdas y erróneas en favor de la libertad de conciencia son uno de los errores más pestilentes, una de las pestes que más se debe temer en un Estado. El mismo Papa, en su encíclica del 8 de diciembre de 1864, anatematizó a los que sostienen la libertad de conciencia y de cultos, como también a cuantos aseveran que la Iglesia no puede emplear la fuerza. ¿Qué le parece a usted, hermano Frank? Bueno, podemos hablar de siglos antes y también actualmente, hermano John, y podemos estar seguros que Roma no cambia. Definitivamente. ¿Por qué no cambia? Miren lo que dice la palabra de Dios, no porque lo decimos nosotros. Apocalipsis capítulo 3, versículo 13, versículos 2 y 13, un versículo clave que nos muestra lo que es el espíritu de Roma, hermano John. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Y quién es el dragón, hermano John? Satanás. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Esto es profético, hermano Fran, esto es maravilloso. Yo no sé si las personas se han puesto a meditar en estos textos que nosotros acabamos de leer. Por eso es que este poder va a tener un resurgimiento a nivel mundial en el tiempo del fin. Y Satanás no cambia, quien le da el espíritu a Roma. Así es. Citaremos, hermano Fran, a continuación las palabras de un ex sacerdote católico llamado Charles Chiniquy en su libro 50 años en la Iglesia de Roma. Óigalo bien, donde él sacude los fundamentos de la Iglesia de Roma
como lo hizo Martín Lutero. Chiniquy revela que los principios fundamentales del catolicismo están en guerra, o sea, están en pugna, hermano Frank, contra la Constitución de los Estados Unidos. Vamos a empezar a ir citando, hermano Frank, entonces este autor, Charles Chiniquy. Según Chiniquy, dice, muchos antes de que yo fuera ordenado sacerdote, yo sabía que mi iglesia, o sea, la iglesia católica, era el enemigo implacable de esta república, o sea, los Estados Unidos. Mis profesores de filosofía, historia y teología habían sido unánime en decirme que los principios y las leyes de la iglesia de Roma son absolutamente antagónicos a las leyes y principios que son las piedras del fundamento de la Constitución de los Estados Unidos. Increíble, hermano John. Increíble. Vamos a empezar por orden, hermano Fran, y esto es citado de este libro. Número 1, dice este autor, Charles Chiniquy, el primer principio más sagrado de la Constitución de los Estados Unidos es la igualdad de todo ciudadano delante de la ley, pero el principio fundamental de la Iglesia de Roma es la negación de esa igualdad. Y según Chiniquy, un ex sacerdote, dice la libertad de conciencia, punto número 2, proclamada por los Estados Unidos, es el principio más sagrado de todo ciudadano, que todo ciudadano tiene que apoyar a un precio de su sangre, aún a precio de su sangre. Pero todos los papas y concilio de Roma declaran que la libertad de conciencia es algo sumamente ateo, inmundo y diabólico, que todo buen católico debe obedecer, aborrecer y destruir a toda costa. Increíble, hermano John. Increíble. El punto número 3, fíjense bien, hermanos radioyentes, usted quizás no habían escuchado palabras como las que nosotros estamos diciendo en esta hora. Sigue diciendo este autor, Charles Chiniquy, un ex sacerdote que estuvo 50 años en la iglesia de Roma, hermano Frank. Él sabe todos los secretos. Así es, la Constitución norteamericana asegura la independencia absoluta del poder civil del poder eclesiástico, o sea, están separados, iglesia y Estado. De eso nosotros disfrutamos en este país. Pero la iglesia de Roma, dice este autor, declara por medio de todos sus pontífices y concilios que semejante independencia es una impiedad y rebelión contra Dios. Punto número 4. La Constitución americana da libertad a todo hombre para servir a Dios, según le dicta la conciencia. Pero la iglesia de Roma, según este ex sacerdote, declara que ningún hombre jamás ha tenido tal derecho y que solamente el Papa puede saber y decir lo que el hombre debe creer y hacer. Increíble. Vamos al punto número 5 citado en este libro. Recuerden, estamos citando el libro 50 años en la iglesia de Roma, escrito por Charles Chiniquy. Punto número 5. La Constitución de los Estados Unidos niega el derecho de cualquier persona moral a castigar a otro por diferir de él en religión. Pero la iglesia de Roma dice que ella tiene el derecho de castigar con la confiscación de sus bienes y con pena de muerte a aquellos que difieren del Papa en la fe. Podemos ver, hermano John, que la iglesia de Roma trabaja como detrás del telón, ¿no? Punto número 6. Los Estados Unidos han establecido, según este ex sacerdote, escuelas en todo su inmenso territorio para invitar a la gente a enviar a sus hijos para cultivar su inteligencia y llegar a ser buenos y útiles ciudadanos. Pero según este hombre, la iglesia de Roma públicamente ha maldecido todas esas escuelas y ha prohibido a sus hijos asistir bajo pena de excomunión en esta vida y condenación en la venidera. Increíble. Punto número 7. La Constitución de los Estados Unidos se basa en el principio de que la gente es la fuente principal de todo poder civil. Pero cientos de veces la iglesia de Roma ha proclamado que este principio es impío y hereje. Ella dice que todo gobierno tiene que basarse sobre el fundamento de la fe católica, con el Papa como su única fuente legítima y el único intérprete infalible de la ley. Citamos el libro 50 años en la iglesia de Roma por Charles Chiniquy.
páginas 345 y 346. Hermano Frank, presentaremos algunas otras fuertes declaraciones por la Iglesia de Roma del mismo libro que acabamos de citar. La iglesia es necesariamente intolerante. Ella tolera la herejía donde y cuando tiene que tolerarla, pero la aborrece y dirige toda su energía para destruirla. Una vez que los católicos ganan suficiente mayoría numérica en este país, o sea, los Estados Unidos, la libertad religiosa terminará. Así dicen nuestros enemigos y así creemos. Increíble. Según el Pastor del Valle, diario oficial del obispo de San Luis del 13 de noviembre de 1851, dijo esto, hermano John. Así es, eso está ahí en el mismo libro. Ningún hombre, número 2, ningún hombre tiene el derecho de escoger su religión. Eso salió en el New York Freeman, diario oficial del obispo Hughes, 26 de enero de 1852. Punto número 3. La iglesia no acepta y no puede aceptar ni de ninguna manera favorecer la libertad en el sentido protestante de la libertad, según el mundo católico en abril del 1870. Punto número 4. La Iglesia Católica es el medio y el canal por el cual se expresa la voluntad de Dios. ¿Qué le parece a usted, hermano Fran? No la Biblia. Mientras el Estado tiene derechos, los tiene solamente en virtud de y con permiso de la autoridad superior, y esa autoridad se expresa solamente por la Iglesia, o sea, la Iglesia Católica, de acuerdo al Catholic World, o sea, el mundo católico, julio de 1870. Punto número 5. Según el Catholic Review de junio de 1875, dice: el protestantismo no tiene ni tendrá ningún derecho donde el catolicismo haya triunfado. Increíble. Y el punto número 6, hermano Frank, amigos radioyentes, dice: fue propuesto que todas las creencias religiosas fueran libres y su adoración practicada públicamente, pero nosotros hemos rechazado este artículo por estar contrario a los cánones y concilios de la primera Iglesia Católica, de acuerdo al Papa Pío VII en su encíclica de 1808. Nos podamos una pregunta, hermano John: ¿dónde están los protestantes hoy en día? En este país. Definitivamente ya no existen, hermano Fran. ¿Por qué? Porque esto es parte del cumplimiento de la profecía bíblica. La imagen de la bestia es la unión del protestantismo apóstata, que han apostatado de esa verdad bíblica por la cual protestó Martín Lutero, y se están uniendo ahora con el papado, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Esos cánones que habla allí este artículo de este Papa Pío VII es la ley canónica, hermano Frank, al igual que la Constitución de los Estados Unidos, está en efecto hoy, así como los principios de la libertad religiosa mantenidos por los protestantes siguen siendo condenados hoy. Aunque las citas antes citadas, amigos radioyentes, son del siglo XIX, no significa que no tienen valor hoy, ya que Roma nunca cambia. Esto significa que estos planes llevan tomando lugar hace más de 150 años. Roma ahora está más cerca de su objetivo que nunca, que cuando estas declaraciones fueron hechas originalmente, hermano Frank. A continuación, amigos oyentes, vamos a citar un libro titulado Las llaves de esta sangre, escrito por el autor jesuita y ex profesor del Instituto Bíblico Pontificio en el Vaticano, Malachi Martin. Él dijo: Juan Pablo II dijo: ningún sistema político es viable que se pueda llevar a cabo. O sea, eso es lo que significa la palabra viable. A menos que este esté basado sobre la espiritualidad de una genuina creencia religiosa en Dios y en Cristo. Ninguna creencia religiosa es viable a menos que esté profundamente involucrada en sistema político. Aquí vemos prácticamente la unión, hermano John, de la iglesia con el Estado, ¿no? Exactamente, esas fueron palabras de Juan Pablo II citados en este libro. Seguimos citando este libro, Las llaves de esta sangre, escrito, como usted dice, por Malachi Martin o Malachi Martin. Dice: sin embargo, en su expresión más específica, o sea, la de Juan Pablo II, insiste en que los hombres, o sea, el mundo, no tienen una esperanza firme de crear un sistema geopolítico viable
a menos que sea sobre la base del cristianismo católico romano. Hermano Fran, estas son palabras fuertes. Las llaves de esta sangre, página 494. O sea, prácticamente confirma las citas que nosotros acabamos de leer en el libro escrito por Charles Shinicki, 50 años en la iglesia de Roma, hermano Fran. O sea que Roma quiere gobernar al mundo. Roma quiere gobernar los países y los gobiernos a nivel mundial. Y el mismo libro, Las llaves de esta sangre, en la página 456, dice, como Gorbachev sabe, la meta de Juan Pablo II es una estructura geopolítica para la sociedad de las naciones, diseñada y mantenida de acuerdo con los planes éticos y lineamientos doctrinales del cristianismo, tal como enseña y lo propaga el pontífice romano como vicario terrenal de Cristo. Increíble, hermano Frank. O sea que, hermano radioyente, ahí podemos darnos cuenta de que lo que nosotros estamos diciendo no es invento nuestro, esto es un cumplimiento fiel de la profecía de Apocalipsis capítulo 13. Recordemos las palabras del Papa Francisco en su encíclica Caritas in Veritatis, donde dice, para gobernar la economía mundial, para sanear las economías afectadas por la crisis, urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial. Hermano Frank, a la luz de estas pruebas que hemos presentado, podemos ver que esa autoridad mundial que quiere ir a la vanguardia de un gobierno mundial es la Iglesia Católica Romana, tal y como está descrito por la profecía de Apocalipsis 13. ¿Estamos de acuerdo? A continuación, amigos radioyentes, escucharemos un audio donde el pastor Doug Batchelor explica los eventos que tomaron lugar en el año 2014, fíjense bien, no hace mucho, que giraban alrededor de la declaración del obispo anglicano Tony Palmer y el Papa Francisco en relación a que la protesta de Martín Lutero había ya terminado. Esto tomó lugar durante una conferencia en el ministerio del pastor televangelista pentecostal Kenneth Copeland el 21 de enero del año 2014. Vamos entonces, hermano Frank, a escuchar este audio. Presten mucha atención, por favor, porque es de suma importancia. Amigos, me gustaría tomar un momento para hablarles de algunos eventos muy interesantes ocurridos recientemente, los cuales tienen profundas implicaciones proféticas. Vamos a dedicar unos breves momentos para ver un video exclusivo que ha aparecido hace poco en el Internet. Es un mensaje especial del Papa Francis a una convocación repleta de ministros, carismáticos y pentecostales. Es un llamado a la unidad, para que ellos se unan de nuevo a la Iglesia Católica. Es una invitación a ser uno, y creo que esto es muy significativo. No vamos a poder mostrarles el video completo, pero lo pondremos en el sitio web de Amazing Facts si usted lo desea ver en su totalidad. Pero me gustaría revisarlo y destacar algunos puntos que quiero traer a su atención. Empecemos entonces y veamos el video. Yo creo que Dios me ha traído aquí a la conferencia de ministros de este año en el espíritu de Elías. Permítame explicarle. Si nos ponemos a ver detenidamente, el espíritu de Elías estaba en Juan el Bautista para volver el corazón de los hijos a los padres. Hagamos una pausa aquí. En algunos momentos escucharemos un mensaje personal del Papa Francis, pero lo más interesante para mí es la pregunta sobre quién es este obispo Tony Palmer. Un individuo de mucho carisma que parece tener una relación personal con el pontífice y que es enviado como su mensajero. Él es una especie de mediador, ya que no es técnicamente católico, él es anglicano. Él tiene su propio ministerio enfocado específicamente a traer unidad a las iglesias. Él no va solamente a esta conferencia de carismáticos, sino que asiste a todos los lugares que puede para traer unidad a las iglesias. Él hace un trabajo magistral al presentarse como el profeta Elías con un mensaje llamando a los hijos de vuelta a los padres y los padres a los hijos. Un mensaje de unidad, dejando de lado las diferencias doctrinales. Sigue escuchando para ver qué piensa. Y devolver los corazones de los padres a los hijos, para preparar el camino del Señor. Y sabemos que la profecía siempre tiene un cumplimiento doble. Y además sabemos que Elías vendrá antes de la segunda venida.
He llegado a entender que el espíritu de Elías es el espíritu de reconciliación para volver los corazones de los unos a los otros. Esto es muy importante. Sabemos que en los primeros 1000 años había solo una iglesia, la cual se llamaba Iglesia Católica, y la palabra católica quiere decir universal, no quiere decir romana. Católico quiere decir, si usted ha nacido de nuevo, levante su mano si usted ha nacido de nuevo. Usted es un católico. No quiero enfocarme mucho en esto porque él tiene razón. En efecto, la palabra católico técnicamente significa universal. Pero lo que estamos viendo aquí es en deliberados y cuidadosos incrementos, las distinciones entre católicos y protestantes están siendo derribadas. Sigamos viendo. Toma de vuelta y redime lo que te pertenece. Somos católicos. Y entonces hubo una separación a fines del primer milenio. Teníamos los ortodoxos este y de oeste, 2 iglesias. 500 años más tarde apareció Lutero y su protesta. 3 iglesias en 1500 años. 3 denominaciones, no 3 iglesias. Y luego, desde la protesta de Lutero en adelante, 33,000 nuevas denominaciones. Ustedes ven lo que está pasando aquí, amigos. Él menciona la protesta de Lutero en vez de ser el movimiento protestante o la reforma protestante. Es como si se dijera que esta es una rebelión o protesta de un cura descontento, pero este en realidad era un movimiento basado en muchas diferencias teológicas. Sigamos adelante con el video. He llegado a entender que la diversidad es divina. Es la división lo que es diabólico. Yo no sé si captaron eso, amigos, pero lo que dijo es muy significativo y a la vez inquietante. La diversidad es maravillosa, es divina, pero la división es diabólica. Evidentemente, eso no es verdad. No toda división es diabólica. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios divide. Es más aguda que cualquier espada de 2 filos. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Pablo nos dice que debemos salir y separarnos. Y cuando los apóstoles en su tiempo se pusieron de parte de la verdad, se produjo una división entre ellos y la gran iglesia. Asimismo, en los últimos días, cuando tomemos una postura por parte de la verdad, seremos llamados no solamente divisores, vamos a ser llamados diabólicos. Es verdad lo que se dijo acerca de la gloria, y estoy de acuerdo. Por supuesto que es cierto. La gloria que el Padre tenía fue dada a Jesús. La gloria era la presencia de Dios. ¿Qué es la renovación carismática? Es cuando experimentamos la presencia de Dios. Y Él dijo, y les doy la gloria, razón pragmática, para que sean uno. Es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Él dijo, es la gloria lo que nos une, no las doctrinas. Bueno, no sé si mencioné anteriormente que el obispo Tony Palmer es también un carismático. Él habla en lenguas y apoya eso. Y el movimiento carismático es un movimiento muy interesante, el cual es realmente una forma de espiritismo que se está introduciendo en la iglesia cristiana. De hecho, se hace más énfasis en el espíritu que en la doctrina. Una cosa más que me gustaría añadir ahora, que estamos hablando sobre quién es Tony Palmer. Él le dijo a la multitud, cuando mi esposa vio que podía ser católica y carismática y evangélica y pentecostal y que esto era absolutamente aceptado por la Iglesia Católica, ella dijo que quería reconectar sus raíces con la cultura católica y así lo hizo. Así que no hay duda sobre cuál es su objetivo. Él dijo que su esposa creía que podía hacer todas estas cosas y reconectarse con la cultura católica. Este va a ser el objetivo, que todo el mundo cristiano se una y reconozca a la cultura católica. Es la gloria. Si usted acepta que Cristo vive en mí y que la presencia de Dios vive en mí y que la presencia de Dios está en usted, eso es todo lo que necesitamos, porque Dios resolverá todas las doctrinas cuando lleguemos arriba. No nos preocupemos de las doctrinas aquí. Resolveremos todas las doctrinas cuando lleguemos al cielo. Solo amémonos los unos a los otros mientras estamos aquí. Pero la doctrina es muy importante. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando Jesús predicó el Sermón del Monte, la gente se maravillaba de su doctrina. Por lo tanto, ¿qué haremos? ¿Eliminar el Sermón del Monte porque se supone que lo único que debemos es amarnos los unos a los otros? Después nos encargaremos de resolver las doctrinas. Este va a ser el tema que escucharemos una y otra vez. Escuchemos.
Por lo tanto, la unidad cristiana es la base de nuestra credibilidad, porque Jesús dijo, hasta que sean uno, no creerán. Ellos no creerán como deberían hasta que seamos uno. La división destruye nuestra credibilidad. Es el miedo lo que los mantiene separados, porque miedo es falsa evidencia que parece ser real. Es una sigla, miedo, falsa evidencia que parece ser real, porque mucho de nuestro miedo está basado en propaganda. Lo que realmente estamos escuchando aquí es que las enseñanzas de la Reforma Protestante son propagandas que incitan al miedo y que por lo tanto es malo. No se preocupen de esta propaganda. Ok, sigamos. Ahora, ¿por qué esto es histórico? Porque en 1999, la Iglesia Católica y la Iglesia Protestante Luterana firmaron un acuerdo que dio fin a la protesta. Lutero creía que somos salvos por gracia a través de la fe, solamente. ¿Amén? Una pequeña corrección aquí. No fue solamente Lutero quien creía esto. Fueron decenas de miles de dedicados cristianos que querían volver a la Biblia. Huss lo creía, Wycliffe lo creía, Tyndale lo creía, todos los grandes reformadores lo creían. No fue solamente Lutero. Pero esto no es todo. La Iglesia Católica creía que somos salvos por obras. Y esa era la protesta. En 1999 escribieron esto juntos. Porque en la Iglesia Protestante había mucha salvación barata. Habían conversiones, pero no se veían los frutos. Y porque ni siquiera buscábamos frutos, eso no era el problema. Porque eso no era necesario para ser salvo, y no lo es. Pero es un buen juez de que eres salvo. Entonces, ¿qué hicieron estas dos iglesias? Unieron esas dos definiciones. Escuche esto. Leo textualmente de la página web del Vaticano. Justificación significa que Cristo mismo es nuestra justicia, en la cual compartimos a través del Espíritu Santo conforme con la voluntad del Padre. Juntos nosotros, católicos y protestantes, luteranos, creemos y confesamos que por gracia solamente, en la fe y en los méritos salvíficos de Cristo, y no por algún mérito de nuestra parte, somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros corazones, capacitándonos y llamándonos a buenas obras. Bueno, esto podría sonar como si fuese solo la protesta de Lutero, pero Lutero no protestó en contra de una cosa. Él clavó 95 diferentes puntos de protesta en las puertas de la iglesia de Wittenberg. Esto está relacionado con solo uno de esos puntos. Este no es el único punto en cuestión. Y si usted notará, las palabras y el lenguaje usados en este acuerdo son complicadas y ambiguas, porque los católicos buscaban palabras con las cuales no tuviesen que renunciar a lo que creían en el pasado, o decir que algo estaba mal con sus doctrinas. Así que no tengo tiempo de discutir ese tema, pero no es exactamente lo que parece ser en la superficie. Esto puso fin a la protesta de Lutero. Hermanos y hermanas, la protesta de Lutero ha terminado. ¿Y la suya? En 1999, esto fue firmado por la Iglesia Luterana, la Federación Mundial. Luego de esto, cerca de 5 años más tarde, la Iglesia Metodista firmó el mismo acuerdo. Pero hasta el día de hoy, no hay ningún protestante evangélico que se levante y firme este acuerdo para concordar con nuestros hermanos y hermanas que somos salvos por gracia mediante la fe para buenas obras. Y creo que esto es algo que necesita ser corregido. Hagamos una pausa. Aquí él está realmente tirando el guante. Está diciendo que los luteranos ya firmaron este acuerdo que pone fin a la protesta de Lutero y los metodistas ya firmaron este acuerdo. Y ahora estamos esperando que los evangélicos y los pentecostales firmen este acuerdo, de manera que todos podamos ser uno de nuevo. La reforma protestante no es necesaria. Ahora todos estamos en armonía. Este es el desafío. La protesta terminó hace 15 años. Y me voy a poner atrevido aquí, porque ya desafié a mis amigos pastores protestantes. Si ya no hay más protesta, entonces ¿cómo puede haber una iglesia protestante? Creo que es fácil para nosotros ver a dónde va esto. La distinción entre protestantes y católicos está desapareciendo.
Este es un movimiento que apunta hacia una religión mundial. Esto es exactamente lo que la profecía dice que tiene que suceder antes que Jesús regrese. El mundo está siendo sacudido en este momento y solo habrán dos grupos cuando Cristo regrese. Un grupo que tendrá el sello de Dios y el otro grupo tendrá la marca de la bestia. Obviamente, si hoy hay más de 33,000 denominaciones cristianas diferentes, algo tiene que pasar que polarice estos grupos en dos bandos. Aquí es donde vemos la profecía cumpliéndose en estos momentos, amigos. Este es el tipo de declaraciones, estos son los tipos de llamados que se harán para traer a todos a un mismo cuerpo unificado, donde la doctrina y la Biblia pasan a segundo plano. Quizá ahora somos todos católicos de nuevo, pero somos reformados. Somos católicos en el sentido universal. Ya no protestamos más contra la doctrina de salvación de la Iglesia Católica. Ahora predicamos el mismo Evangelio. ¿Predicamos el mismo Evangelio? A menos que haya habido cambios radicales desde 1999 que yo desconozca. Para darles algunos ejemplos acerca de las diferencias distintivas que conllevaron a la Reforma Protestante, la Biblia enseña que no debemos inclinarnos ante imágenes. Ese es uno de los 10 mandamientos y la ley de Dios es parte del Evangelio. La Iglesia Católica Romana dice que deberíamos inclinarnos ante las imágenes. La Biblia enseña que todos hemos pecado excepto Jesús. La Iglesia Católica enseña que María era sin pecado. La Biblia dice que Jesús es el único mediador entre Dios y el hombre. La Iglesia Católica Romana dice que María es comediadora. La Biblia enseña que Cristo se ofreció como sacrificio una vez y para siempre. Hebreos 7:27. La Iglesia Católica Romana enseña que el sacerdote sacrifica a Cristo en el altar cada vez que oficia una misa. La Biblia enseña que todos los cristianos son santos y sacerdotes, Efesios 1:1. La Iglesia Católica Romana dice que los santos y sacerdotes son una clase especial dentro de la comunidad cristiana. La Biblia enseña que todos los cristianos deben saber que tienen vida eterna. Primera de Juan 5:13. La Iglesia Católica Romana enseña que los cristianos no pueden ni deberían saber que tienen vida eterna. La Biblia enseña que no debemos llamar a nuestros líderes religiosos Padre. La Iglesia Católica Romana enseña que podemos llamar a los sacerdotes y al Papa Padre. Y el obispo Tony Palmer también es llamado Padre Tony. La Biblia enseña que no debemos orar con repeticiones vanas. Aún así, la Iglesia Católica Romana dice que se puede decir Ave María y Nuestro Padre en repeticiones vanas. La Biblia enseña que debemos confesar nuestros pecados solo a Dios y que Él solo puede perdonarlos. La Iglesia Católica dice que tenemos que confesar nuestros pecados al sacerdote. La Biblia enseña que antes del bautismo una persona debe ser instruida en el Evangelio y en los mandamientos de Cristo, creer y arrepentirse. La Iglesia Católica enseña que los pequeños infantes pueden ser bautizados porque si mueren antes serán condenados al infierno. Las enseñanzas con respecto al purgatorio, limbo y las oraciones a los muertos no se encuentran en las Escrituras, sino que son prácticas paganas. Ahora, hay una gran diferencia teológica entre la razón por la cual los protestantes murieron, derramando su sangre por estos principios de verdad, y lo que la Iglesia Católica y algunas iglesias ortodoxas creen. Y entonces diremos que la verdad ya no importa, solo amémonos los unos a los otros y es así como vamos a hacer evangelismo. El evangelismo debe estar basado en la verdad. Podría ponerme a predicar ahora, pero volvamos al video. Hermano Frank, ¿qué usted piensa en cuanto a este mensaje que acabamos de escuchar de labios de este obispo anglicano, Tony Palmer? Carismático. ¿Y cómo podemos darnos cuenta, hermano Frank, amigos radioyentes, de que Roma prácticamente eso es lo que busca, derrumbar todas las barreras del protestantismo que fueron levantadas, como ya lo dijimos anteriormente, por Martín Lutero y por todos sus reformadores en ese entonces, y posteriormente pasaron a los primeros padres de esta nación de Norteamérica, y basados ellos en esas grandes reformas y en esas grandes enseñanzas que promovieron estos hombres fieles de Dios, pues fundaron esta gran nación de Norteamérica. Ahí podemos darnos cuenta a través de este testimonio de que el objetivo de Roma es claro, amigos radioyentes, tal y como lo decía la palabra de Dios. Y ya vemos que esta unión se está logrando poco a poco, la unión de todos estos cuerpos religiosos. Todos ya van en pos de Roma papal, porque eso es lo que está buscando. Me llamó mucho la atención, usted recordará al principio, él citó el versículo donde dice que Elías iba a venir, y donde dice que iba a hacer volver el corazón de los padres a los hijos, hermano Frank. Y eso es lo que está buscando Roma, porque Roma no ha cambiado, como usted lo mencionó al principio de este programa. ¿Por qué? Porque Roma se dice a sí misma que ella es la Santa Madre Iglesia. Y por lo
tanto, todos los que no son parte del sistema romano católico son hijos separados. O sea, ella está buscando traer a todos los hijos separados de vuelta al redil, supuestamente, que es la madre iglesia. Por eso él citó las palabras de Malaquías, que está queriendo volver el corazón de los padres a los hijos. Y de esa manera desaparecer el protestantismo. Exactamente, hermano Fran, podemos darnos cuenta a través de este audio y a través de este programa de que el protestantismo prácticamente ha desaparecido y que todos los cuerpos religiosos hoy ya van camino a Roma papal. No podemos ver cómo la iglesia romana puede exonerarse de la acusación de idolatría. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar tan favorablemente y que eventualmente se unirá con el protestantismo, y lo estamos viendo hoy. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo, porque Roma nunca cambia, pretende ser infalible. Quien cambiará será el protestantismo. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una posición en la cual pueda estrechar la mano del catolicismo. Hermano Fran, podemos darnos cuenta de, como dijimos al principio de este programa, el protestantismo está desapareciendo, prácticamente ya ha desaparecido. Porque ya no hay protesta. La protesta, como decía este obispo anglicano, ya terminó. Ya no hay más protesta, entonces ¿por qué seguir protestando? O sea, ya lo que este hombre está diciendo prácticamente ya no tiene sentido más ser protestantes. Vimos la reacción de los Estados Unidos en la visita del Papa Francisco aquí, hermano, impresionante. Un llamado, hermano John, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, amigos oyentes, Jesús nos dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. El propósito de este programa, hermano John, es que nosotros podamos escuchar y estar cerca de Jesús. Amén. No es que estamos en contra tampoco de la unidad, hermano Frank. Por supuesto, nosotros estamos a favor de la unidad, pero esa unidad tiene que ir de acuerdo a lo que está establecido en la palabra del Señor. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo a la ley de Dios. Si esta unidad no está basada en esos dos principios, la palabra de Dios y la ley moral de Dios, nosotros no podemos unirnos, amigos radioyentes. El pueblo